Perdón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta clase. Gracias por la vida de Mario que nos va a impartir esta clase, Señor. Tú permite que tu palabra entre en nuestro corazón, Señor, que la podamos compartir. Te pedimos por la iglesia y que si es tu voluntad volvamos pronto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Marisol. ¿Ya se ve en pantalla o todavía no? Sí, ya sé. Bien. Bueno, tenemos que recordar varias cosas que hemos estado hablando en el transcurso de estos meses ya sobre Primera de Corintios. Recordemos qué defectos tenía esta iglesia, pero sobre todo, pues el capítulo 14 habla sobre las lenguas, en que eran diferentes el hablar en lenguas que el hablar de una manera entendible a través de la profecía y poder dar la palabra de Dios a la iglesia. Pablo lo que les está diciendo aquí es que, pues sí, las lenguas son un don que se ha utilizado en ese tiempo para un propósito, pero que iban a terminar. La profecía es algo que edificaba la iglesia y eso es lo que debía motivar el corazón de los hermanos. Pero nosotros estamos viendo este capítulo, pues obviamente porque es parte de la palabra de Dios, porque estamos queriendo abarcar toda la carta de Primera de Corintios y porque pues nosotros necesitamos tener una respuesta para cuando nos pregunten, oye, ¿qué piensas sobre las lenguas? ¿Por qué la iglesia Dios es amor? ¿O por qué ustedes no practican las lenguas? ¿O qué es lo que ustedes entienden sobre este capítulo? Pues nosotros podamos dar una respuesta con amor, ya saben. Entonces, dijimos que las lenguas tienen una posición secundaria a la profecía. La profecía es más útil al ministrar a la iglesia que las lenguas. Las lenguas también dijimos que mientras se utilicen en plural lenguas, hace referencia a los idiomas que la gente podía entender, porque eso era el objetivo de este don, no un balbuceo o un hablar o cosas irracionales, que Pablo normalmente en este capítulo se refiere a eso con lengua, algo singular, ¿ok? Pablo dice que la profecía edifica a toda la iglesia, las lenguas, pues hay veces que ni siquiera se le pueden entender y que a veces hay efectos más emocionales, es decir, a veces piensan que es más importante la emoción que la razón. Sin embargo, pues eso no es lo que enseñan las escrituras y si Dios nos permite, hoy vamos a ver estos dos puntos. La vez pasada mencionábamos algo sobre el primero que acabamos de decir. A veces pensamos que quien habla en medio de la oración en lenguas se está dirigiendo a Dios, pero decíamos que lo más probable es que la mejor traducción sea que alguien que está hablando en una lengua desconocida, es decir, singular, eh, no esté refiriéndose al verdadero don, sino a puros ruidos, puro balbuceo, que está hablando no a Dios, no al Dios verdadero, sino a un Dios pagano, y que lo está haciendo por medio de su espíritu propio, no el Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que alguien que dice hablar en lengua, eh, alguna expresión extática, alguna cuestión irracional, pues nada más está trayendo el culto de algún otro Dios, de algún ídolo, a la iglesia y que eso no es parte del ministerio. Por lo tanto, entendemos que el don falsificado, el hablar en ruido, no es el don que Dios tenía en mente y eso no edifica a la iglesia. Eso es lo que yo quería que recordáramos de la semana pasada. Ahora Pablo prosigue para decirnos que, pues Pablo les dice, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más que todos pudieran profetizar. O sea, Pablo sabía lo que era más útil para la iglesia y de esta manera dice, pues la profecía es superior que hablar en lenguas a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Si alguien nos preguntara, oye, ¿tú crees en las lenguas? Pues la respuesta debería ser de nosotros, sí, nosotros creemos que es un don que Dios dio a la iglesia, sí, pero creemos que tuvo un efecto limitado. Oye, pero es que en mi iglesia se habla en lenguas y nos ponemos todos de acuerdo y hablan en lenguas. Nosotros podríamos preguntar, oigan, ¿hay intérprete? Y la gran mayoría de las iglesias pues no van a tener intérprete, nadie se está fortaleciendo por eso que están recibiendo de parte de Dios. Pablo les dice que si no hay nadie que interprete, ellos deberán guardar silencio. Eso es lo que debe hacer la iglesia. Tienen intérprete, pueden hablar. No tienen intérprete, mejor guarden silencio porque pues pueden hacerlo de forma privada. Entonces nosotros por esas razones no creemos que actualmente se continúe con un verdadero ministerio de hablar en lengua.
Otra cosa que Pablo les dice es que son ininteligibles. ¿Qué significa eso? Es cosas que nadie puede entender. Pablo les está diciendo en los versículos 6, si tenemos chance vamos a llegar primero Dios hasta el 19. Hoy sí abarcaríamos una gran cantidad de versículos porque hay otras veces que solamente nos quedamos en una parte de un versículo. Les dice, amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Lo que Pablo les menciona en este versículo, el versículo 6, es lo siguiente. Incluso yo, Pablo, si fuera a visitarlos, Pablo que era un apóstol, ya dijimos las características que debía tener un apóstol. Pablo les está diciendo, incluso yo con mis credenciales del apostolado que Jesús me ha dado, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, es en algo que ustedes no entienden, ¿de qué les serviría a la iglesia de ustedes, aún con todas mis credenciales, aún con haber recibido el ministerio especial de Dios, ser una persona que vio a Jesús? No me serviría de nada para edificarlos, pero les dice, en cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Pablo les está diciendo, aunque yo les llevara eso, pero si no tienen quien los interprete, si no tienen quien se los explique, no les va a servir de nada, aún yo siendo un apóstol. Pero hay otras cosas que sí les van a servir de mucha ayuda. Y eso es el hecho de, pues, darles profecía o enseñanza de alguna otra forma. Versículo 7 les dice, aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Pablo les está diciendo aquí algo que los corintios podían entender. La historia nos dice que en Corinto, esta es una de las únicas imágenes que encontré que creo que podrían servir. Corinto tenía un lugar grandísimo para la música. Más o menos lo que nos dicen los comentarios era que 20,000 personas podían entrar en ese recinto para poder escuchar música. Entonces, ellos sabían bien lo que pues se hablaba cuando hablaba Pablo de instrumentos. Pablo entonces sabía que estos instrumentos, como la flauta o el arpa, tienen que emitir su sonido particular. Nadie va a reconocer ese sonido si no es particular, si no es nítido. Entonces, esto tiene también otras implicaciones. Si el toque de trompeta, es decir, en la batalla, no es entendible, los soldados no se van a dar cuenta de que este sonido pues les indica que ellos deben acudir a la batalla. Al no tener un ruido o un sonido más bien preciso, los soldados se podían confundir. Pablo les está diciendo, lo mismo pasa con las lenguas. Las lenguas no nada más se trata de que tengan un ruido y ya, no se trata nada más de hacer algún sonido sin inteligencia. Deben ser, al igual que los instrumentos, algo que sea entendible, algo que la gente pueda conocer y que la gente pueda saber, esto suena así, suena como un idioma y la gente lo entiende. Esto suena como la trompeta y nosotros estamos listos para la batalla. Si nosotros buscamos comunicación en Internet, pues es la definición que nos da comunicación, dice el nombre femenino, acción de comunicar. Ya saben que el diccionario a veces se pasa de genio, ¿verdad? Pero aquí nos dice, la segunda definición es un poquito más útil, dice, transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya comunicación debemos emitir algo que tanto uno como el otro tengan en común. Es algo que le va a permitir al emisor transmitir la idea y al receptor entender la idea. Esa es la forma en la que se van a comunicar. Bueno, de esta forma, el don de lenguas debía ser utilizado. Si el objetivo era comunicar lo que Dios les estaba dando, entonces lo que debía pasar era que el receptor pudiera entender lo que él estaba diciendo. De otra manera, pues no iba a haber esa comunicación, no iban a recibir el mensaje y Pablo les dice, eso no sirve, nada más terminan siendo ruidos. Versículo 9, Pablo continúa y les dice, lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, o sea, en otro idioma, o en ruidos, o extáticos, o balbuceo, o lo que sea, ¿cómo podrán saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Es algo ridículo. Esto no tiene cara de ser el don de Dios o el don que Dios tenía como
planeado para edificar a su iglesia, porque ya dijimos, el objetivo de los dones, según Efesios, es que todos alcancemos la plenitud, que todos lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces, lo que tenemos que hacer es recordar ese plan, ese propósito que Dios tenía al habernos dado esos dones a la iglesia. ¿Qué pasaba en Corinto? Cuando estaba buscando en internet imágenes para esto, busqué locura en la iglesia y encontré esta imagen que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero por eso la recorté. Esto es lo que describe lo que estaba pasando en Corinto. Esta es una obra en 2 actos, algo de España, por lo que pude leer de este libro, pero me gustó porque pues, menciona las palabras locura y pone ahí un edificio como una iglesia. Esto estaba pasando en Corinto. En Corinto, la falta de amor, porque recordemos que ellos no tenían un amor de una manera correcta, no lo estaban ejercitando de una manera adecuada. El poco interés a los hermanos, como se ve reflejado en el capítulo 11, si ustedes recuerdan el capítulo 11, Pablo les dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Ustedes dicen que están celebrando la cena del Señor, pero no es así, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Había muchos extremos en la iglesia de Corinto, había una locura y lo mismo estaba pasando con los dones espirituales. La gente no estaba siendo edificada por la ambición, por la falta de amor, por la falta de disciplina, porque algunos solamente buscaban su exaltación y el resultado era que la iglesia era un desgarriate. Pablo les está diciendo, eso no es útil. En el versículo 10 les dice, hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene su significado. Para que sea un idioma, debe tener un significado, pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Si alguien en la congregación de Corinto se levanta y decía, hoy que es que Dios me acaba de revelar algo y yo tengo esta palabra de profecía, pero se los decía en este idioma, pues la gente se iba a quedar así, ajá, muy bien, no entendimos, pero ninguna palabra de lo que estás diciéndonos, entonces termina siendo como un extraño. Estos son, por lo que encontré en internet, parte de la escritura del mandarín, no sé cuántas versiones haya de mandarín, a mí me hubiera parecido de otro lado, pero internet decía eso, la verdad ni sé porque somos extranjeros. Lo mismo está diciendo Pablo, si alguien te empieza a hablar, te empieza a decir balbuceos y no los entiendes, pues no me va a edificar en nada, va a parecer como un extranjero para mí, a menos, como dijimos, que haya alguien que me lo interprete y que me diga, este símbolo significa esto y esto que está diciendo la otra persona significa tal mensaje. Esto es lo que Dios quiere decir. Actualmente vemos a iglesias que dicen tener el don, pero les repito, no hay quien lo traduzca. Pablo les continúa diciendo, lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades espirituales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Parecería que aquí Pablo les está hablando de forma sarcástica, es difícil decir cuáles versículos son sarcásticos y cuáles no, pero recuerden que cuando Pedro, por ejemplo, y los apóstoles hablaron en Hechos capítulo 2, a la multitud que tenían diferentes idiomas, partos, medos, elamitas, del Ponto, de Fenicia, de diferentes lugares, Pedro y ellos, los apóstoles y los discípulos que estaban juntos, pudieron transmitir, pudieron comunicar las ideas que querían y la gente los entendió de tal forma que fueron edificados. Eso fue una bendición para esa gente y muchos se arrepintieron, muchos creyeron en Jesús. Eso es lo que está buscando Pablo que hagan en la iglesia de Corinto. Por lo tanto, no tiene ningún sentido, como lo vemos hasta aquí, desde el versículo 6 hasta el versículo 12, no tiene ningún sentido solamente proferir balbuceos y ruidos, que ya hablamos también del balbuceo, de los ruidos, como Jesús lo mencionó en Mateo, el hablar con vanas repeticiones, esos de bar, 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 o bla, 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 o ruidos así extraños que no significan idiomas, eso no va a edificar. Otro punto que tienen de deficiencia las lenguas es que traen más efecto emocional que racional. El versículo 13 prosigue y les dice Pablo, por tanto, como consecuencia de lo que les acabo de decir, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Yo les mencionaba que Pablo estaba hablando en forma sarcástica y quizá esto sea en forma sarcástica. ¿Cómo lo sabemos? Porque no depende de la oración, no depende de, Señor, ya tenemos el don de lenguas, por favor, mándanos el de la interpretación, añádele a este el de la interpretación. Eso no ocurre porque ya nos lo quedó claro en el capítulo 12
Pablo nos dijo que Dios, el Espíritu Santo, lo ha repartido como Él quiere. Los dones los ha repartido de acuerdo a su voluntad. No va a depender de lo que nosotros hagamos en oración. Entonces, Pablo, lo más probable es que esté aquí hablando de forma sarcástica. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Hacer nuevamente referencia a lo que les comentaba. El plural es algo que habla de que los dones son usados de una forma correcta, el singular no. Aquí esta traducción se nos dice el que habla en lenguas o el ora en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Unos podrían tomar este versículo y dicen, oye, entonces sí se puede que tú ores en lenguas, es decir, en el don correcto, usando de forma adecuada el don, y lo estás haciendo para dirigirte a Dios cuando oras. No tienes que entender, te diría alguien, no entiendes, no debes entender lo que estás diciendo, solamente es que tu espíritu hable y ya. Hay un problema con eso. Quizá una traducción alterna podría ser, mientras estás parloteando en vuestras lenguas falsas, como ya dijimos, quizá lo que Pablo les quiere decir es esto, e ininteligibles, es decir, ruidos que son pura basura, podrías al menos pedirle a Dios que os diera algunos medios para hacerlo beneficioso para la iglesia. Como los estáis ejerciendo ahora, son a la vez paganas e inútiles. Esta era la idea que tenía Pablo. Esto es lo que les quería decir. Ustedes, mientras están haciendo ruidos, dicen que están hablando cosas raras, pues entonces pídanle a su Dios que les permita tener el don de interpretación. Pero como ya sabemos que eso no es lo que Dios ha enseñado en su palabra, entonces pensamos que Pablo les está hablando de forma sarcástica. Este mismo versículo lo encontré así, porque si yo oro en lengua desconocida, aquí se usa el singular, mientras que aquí se usa el plural, por lo tanto creo que esta es la traducción correcta, aquí aparece lengua. Entonces, esa experiencia extática, ese balbuceo, esos ruidos ininteligibles, Pablo podría decir, mi espíritu es el que está orando, pero ¿a qué espíritu se refiere? ¿Al Espíritu Santo? ¿Y es algo correcto o no? ¿Es algo que debemos buscar como cristianos, que el espíritu ore, pero el entendimiento quede sin fruto? ¿Es algo que deberíamos nosotros buscar? Miren lo que está diciendo acá. Espíritu es tomado de una palabra que es neuma. Vamos a subrayarla acá. Neuma. De donde viene neumático, neumólogo, neumología. Ese es el objetivo. ¿Sí? Entonces, neuma puede ser nada más aire. Está traducido así, por eso neumático es así como se traduce, porque está lleno de aire. Entonces Pablo les está diciendo, quizá tú estás pensando que tu espíritu es lo que los carismáticos podrían decir, pero en realidad solamente estás emitiendo sonidos al aire, no estás edificando a la iglesia, estás disque orando y tu mente queda sin beneficio. Y eso es lo que nos manda las escrituras, a que nuestro cerebro quede sin beneficio. No, cuando alguien se reúne y dice que habla en la iglesia, que está teniendo esa experiencia y que Dios le habla y él puede decir en lenguas y que está teniendo, pues no sé, una revelación especial en, vamos a decir, en el idioma que sea, en el carácter que sea, pero la iglesia no lo entiende, pues quizá nada más eso sea un don falso. No se trata de estar en la iglesia, de que solamente tu corazón se edifique o tu espíritu. Eso no es lo que enseñan las escrituras. Si ustedes se acuerdan, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. El cristiano no quiere decir, el ser cristiano, no quiere decir solamente que tus emociones sean edificadas en la iglesia. Debe ser también edificado tu corazón. El Espíritu Santo no se nos enseña en ningún lado de las Escrituras que solamente trabaje con nuestras emociones y nosotros podamos dar emociones, pero se pase por alto a nuestro cerebro. Eso no pasa en las Escrituras. Hay muchos cristianos que dicen una sarta de babosadas, como siempre se los he dicho, pero eso no quiere decir que sea correcto. A los cristianos les encanta decir cosas tontas, pero es porque no leen las escrituras. Este libro, seguramente ustedes se acordarán de él, es la contraportada,
del libro de Josh McDowell de No dejes tu cerebro en la puerta. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el ser cristiano significa, ay, pues me estás metiendo una fe en mi alma, me estás llenando de emociones mi corazón, me estás haciendo feliz, eso significa que no necesito ocupar mi cerebro. Pues no. Este libro en específico te dice, ser cristiano no significa que vas a dejar de pensar, no significa que tu cerebro quede sin edificación, no significa que solamente tu alma va a recibir ministerio del Espíritu Santo. Eso no puede pasar porque en la Biblia te dice, voy a orar con la razón, voy a hablar con la razón, voy a amar a Dios con la razón. Eso es lo que enseñan las escrituras, no quedarte sin cerebro. Muy bien. Más adelante, Pablo les dice, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Dice, tú vas a orar, bueno, quieres orar en el Espíritu, entonces también tu cerebro va a ser el que pueda comprender lo que estás diciendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. El cerebro nunca debe quedar de lado. Versículo 16 dice, pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Estos versículos son algo interesantes. Lo que Pablo les está diciendo, al momento de orar o de cantar o de lo que yo vaya a hacer, mi cerebro más mi corazón o mi alma o mis emociones van a ir juntas. No voy a separarlas, todo lo voy a hacer junto. Porque si no lo hago así, el problema es que la congregación, mis hermanos que están acá, no van a entender lo que estoy diciendo. Y esto repercutió un poquito en la cultura precisamente de los judíos. A los judíos les encantaba decir mucho amén, 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 amén. Amén, que significa que así sea o que se haga así, o estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi hermano. Pero si yo hablo y no entiendo y los otros no entienden, entonces ellos cómo van a decir amén a mi acción de gracias? ¿Cómo se van a unir? Dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo, si no entienden cómo alabas a Dios, no se van a poder unir a ti? Los judíos pensaban que el decir amén los iba a hacer más espirituales. Había algunas frases que decían que el que dice mucho amén y amén y amén y amén es mejor que el que bendice, que si dices mucho amén vas a tener recompensa o es como abrirte tu camino al cielo. Entonces, en algunos cultos de las sinagogas, lo que pasaba era que pues la gente estaba diciendo tanto amén y amén y amén y amén y amén que ni siquiera podían escuchar lo que el predicador estaba explicando. Actualmente en algunas iglesias también dicen amén, 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 hasta lo hacen como borreos, amén, amén, porque los hermanos, pues lo que menos ocupan es el cerebro. Pero lo que quiere decir Pablo en esto es lo siguiente, si tú vas a orar, si tú vas a cantar, si tú vas a hacer lo que sea en la congregación, pues debe haber alguien que lo entienda para poderte hacer segundo, para unirse a tu acción de gracias y que sepa lo que has dicho. Entonces la Reina Valera dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. La palabra que se utiliza aquí para simple oyente o indocto es esta, idiotez. Así se traduce acá. Aquí dice idiotón, pero cuando le paso el mouse aquí encima, me saca idiotez. Entonces es una palabra que todos nosotros podemos entender. Dejas a tu hermano o a tu hermana como alguien ignorante, como alguien que no está sabiendo lo que estás diciendo y eso pues no trae gozo, no trae edificación a la iglesia. Tú dirás, gracias, muy bien, pero eso no te fortalece, eso no fortalecerá a la gente que te oye. El objetivo de estar reunido es que la gente que te oye pueda decir también gracias. Dios bendijo a esta persona y le damos gracias junto como una congregación. Yo le agradezco a Dios, dice Pablo, que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros, es decir, para edificarlos, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10.000 palabras en un idioma desconocido. Aquí no se hace referencia a un número como tal de, ay, pues 5 es mejor que 10.000, 5 contra 10.000. En realidad lo que aquí quiere decir Pablo es como
millones de todos los millones, trillones, cuatrillones, no sé, alguna palabra así como un número gigantesco, como cuando se dice en la Biblia, y los ángeles cantan, ¿y cuántos son? Miles de millones y millones de recontramillones. Algo así está diciendo Pablo. Alguien puede decir millones y recontramillones y putrimillones de palabras, pero si nadie las entiende, pues no es útil. Si alguien dice 5 palabritas, pero las entienden, eso es de edificación. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Pues básicamente capítulo 14 va a hablar de lo mismo que ya hemos estado mencionando en otras semanas, que el objetivo de tener nuestros dones es que podamos edificar. Entonces, eso ya lo hemos sacado varias veces, es la misma aplicación que Pablo quiere que saquemos acá. ¿Qué otra aplicación podemos sacar de esto? Pues que nosotros como cristianos debemos trabajar en ambas cosas. Nuestro cerebro debe funcionar en conjunto con nuestro corazón. No se nos enseña en las escrituras que el canto que más te hace llorar sea el que más te edifica, que la predicación o el predicador que hace que todos se pongan a derramar lágrimas va a ser mejor que aquel que trabaja solamente dando datos. En realidad, debe un predicador, debe un hermano, una hermana, debe alguien que ministra en la iglesia trabajar con ambas partes, con la inteligencia de la persona, porque los cristianos, aunque no lo parezcan, son gente inteligente, más las emociones. Algunos hasta hablan de la voluntad, ¿correcto? De estimular a la voluntad. Pero en este capítulo se nos habla de esto. De tal forma, chicos y chicas, pastores, maestros, líderes, ¿qué es lo que podemos sacar de esto? Que cuando tú enseñes, cuando tú ministres, cuando trabajes en la congregación, estás buscando llenar el intelecto de la persona, estás buscando también trabajar con las emociones, porque pues van juntas, son parte del humano, pero no te vas a ir solamente con uno, ay, quiero hacer llorar a la congregación, pues comprarles un kilo de cebolla y que se pongan a picarles, ya los haces llorar. Si ese es tu objetivo, pues eso lo vas a lograr, pero no se trata de trabajar solamente una cosa. El objetivo es trabajar la forma integral de la persona con el fin, como les decía Pablo, de ayudar a mi hermano. Por lo tanto, tal vez puedas decir, ay, oye, pero es que yo no estoy tan preparado y tal vez yo no soy un genio, tal vez mi don no lo he desarrollado bien. Quizá por eso Pablo mencionó esto. 5 palabras, tú puedes dar bien poquito. Si nosotros comparamos 5 en nuestra traducción así en español con 10,000, uno va a decir, no, pues esto es una cuestión muy pequeñita. 5 sería este puntito de toda un área llena de color, o sea, es prácticamente nada. A veces pensamos que lo que nosotros hacemos no es nada en el ministerio, pero quizá Pablo por eso escribió esto y les dijo, aunque sea poquito, aunque sea mínimo lo que tú puedes hacer por la iglesia, si vas a ayudar y vas a edificar, va a ser mejor que alguien que nada más le gusta el puro show y pareciera que hace muchas cosas, pareciera que hace mucha labor de Dios, pero no le va a dejar edificación. Tú, chico, chica, hermano, hermana, pastor, líder, maestro, maestra, puedes hacer muy poquito, pero buscar edificar a la iglesia. Eso es lo que nosotros podemos entender de estos versículos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algo que no haya explicado bien? Creo que es muy claro este pasaje porque habla del mismo tema una y otra y otra y otra vez, pero lo hace desde diferentes puntos de vista, ¿correcto? Vamos a seguir primero Dios la otra semana con estos versículos 20 en adelante, que refuerzan más y más lo que hemos estado mencionando ya en estas semanas. Pero bueno, podemos avanzar ya en varios versículos ahorita en estas clases. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces ya andan por ahí varios chicos, chicas. Sandra, Daniela, Maura, Areli, Joshua, bienvenidos. Pues vamos a terminar en oración. Anda por ahí la maestra Maura, nos quiere dirigir despedir en oración, maestra. Hola, sí, claro, vamos a orar. Señor, te Gracias. damos gracias en esta tarde, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que podemos aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entenderlo, a poner en práctica, Señor, y sobre todo ayudar a nuestros hermanos, Señor, como dice tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes en esta semana. Te pido por los chicos, Señor, también por los hermanos de la sierra. Gracias te damos, Señor. Ayuda a Mario, Señor. Y gracias por todo. Así oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, maestra Maura.